Muy buenos días, hoy es 10 de febrero de 2014, nos encontramos frente a las instalaciones atrás de la cárcel y penitenciaria Herón de Jamundí. Después de entrar por 3 kilómetros de carretera destapada desde la vía panamericana viniendo de Cali, pasando por Jamundí, encontramos este centro penitenciario. Ya hace 8 años más o menos que está creada esta cárcel y penitenciaria. El asunto que vamos a tratar hoy es el problema del hacinamiento carcelario. Voy a revisar aspectos importantes en relación con la ley 1709 del 20 de enero del 2014, por medio de la cual se pretende descongestionar las cárceles de nuestro país. Este problema no viene de ahora, sino de hace 30 años más o menos haciendo historia, cuando recién egresé de la Universidad Santiago de Cali, de donde soy abogado, y que posteriormente hice una maestría en criminología y especialista en derecho penal. Cuando terminé en la Universidad de Santiago en el año de 1984, a mí me correspondió precisamente trabajar en la cárcel de Villahermosa para mi tesis de grado. Había salido la ley segunda de 1984, que fue la ley de descongestión carcelaria. Esa ley de descongestión carcelaria, pues si mal no estoy, era por ese entonces, haciendo historia, era el gobierno de Virgilio Barco, porque pues en 1985 fue el asunto del Palacio de Justicia y la situación de Armero, que eso me hace recordar principalmente pues de esos hechos históricamente. Decía que el problema del hacinamiento carcelario es un problema que nos tiene en estos momentos, se han prendido las alarmas, comenzando con la cárcel de Barranquilla, donde hubo 9 muertos y varias personas heridas por el problema del hacinamiento carcelario. Entonces, ahora la situación se presenta en nuestra ciudad, por lo menos en la cárcel de Villahermosa. Es una cárcel que alberga alrededor de una población más o menos de 4.700 personas, cuando la capacidad es solamente para 1.700. Se pretendía que se solucionara el problema, pero resulta de que con esta cárcel Herón de Jamundí, donde alberga pabellón de hombres y pabellón de mujeres condenados, está en la misma situación de hacinamiento carcelario. El problema es a nivel nacional. ¿Cuál es el asunto entonces? Si es por razones de política criminal, que ha incidido bastante en el incremento de la población carcelaria. Puede ser que así sea porque resulta de que al inicio del sistema penal acusatorio, cuando entró en vigencia la ley 906 de 2004, en la cual hice parte como defensor público en Cali, se dio al inicio del sistema cuando estaba la ley 906 sin las reformas que vinieron posteriormente, como fueron las leyes 1142 del 2007 y luego la ley 1453 del año 2011, que fueron las leyes de seguridad ciudadana, que incrementaron las penas y recortaron muchos beneficios. Les decía que el inicio del sistema se daba el 50%. Una persona que cayera por cualquier delito, pues si aceptaba los cargos por flagrancia en la audiencia de imputación, quedaba con el 50% de la pena, y eso pues hacía que muchas veces salieran en libertad. Por ejemplo, por porte de armas, como eran 44 años, quedaban en 24 meses y se daba el subrogado en ese entonces de la condena de ejecución condicional, porque apenas estaba en la legislación 36 meses, que era el máximo que se podía para que se diera la condena de ejecución condicional. Pero como que lo que se pretendía con el nuevo sistema penal acusatorio es que solamente fuera el 10% a juicio, y resulta que ahora, con todas estas razones de política criminal, de recorte de beneficios, de justicia premial y de aumento de penas para los delitos por política criminal, lo que hizo fue revertir el problema. Ahora se están yendo al 90% a juicio y solamente el 10% es que se logra aceptar cargos. Por ejemplo, hay delitos que sí permiten en estos momentos que por aceptación de cargos se le conceda
una cuarta parte del 50%. Es decir, una persona que sale condenada a 8 años, pues tendría solamente el beneficio de las 12.5 del 50%, y eso realmente pues es muy poco, y la gente normalmente no está aceptando cargos. Y para ciertos delitos como los delitos sexuales se prohíbe el beneficio del 50% y ahora ningún beneficio para estos delitos, y por lo tanto la gente no acepta cargos en la formulación de imputación, sino que se va para juicio. Esa es la situación que se está presentando en estos momentos. Por eso el sistema penal acusatorio está a punto de colapsar. Los jueces de ejecución de pena no dan abastos para darle pues trámite a todos los procesos que se están presentando en sus despachos. Es más, aquí en Cali, desde el 18 y 19 de diciembre que salieron en vacancia judicial, tenían que regresar el 13 de enero de este año, pero nos encontramos con el traslado de los despachos para el Palacio de Justicia, ya después de que hubo tantos años desde el 2008 cuando fue pues que sufrió la explosión y él quedó sin ningún servicio del Palacio de Justicia. Lo entregan ahora todo ese tiempo después, y resulta de que a los operadores judiciales tienen problemas en cuanto a las instalaciones, donde no funcionan los ascensores, donde hay problemas pues de ubicación, de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Azonal Judicial intervino, y creo que hasta hoy, apenas hoy 10 de febrero, es que están abriendo las puertas del Palacio de Justicia para que puedan otra vez atender en los despachos. Es decir, en este momento la problemática con la población detenida, de 6 jueces de ejecución de penas que están, pues me imagino que son muy pocas las trámites que se dieron, sino antes de diciembre, porque en este momento pues ni siquiera no se atienden en el centro de despacho judicial para atender los requerimientos, porque allí es donde se recibe la documentación y se le entrega a los jueces de ejecución de penas. Entonces allí ya hay un problema, ya no más con la cuestión de los operadores judiciales. Entendible el problema, pero obviamente que se está coartando también un derecho constitucional, como que es el acceso a la justicia para todas las personas. Decía entonces que íbamos a mirar el aspecto de la ley 1709 de 2004. Esa del 20 de enero del 2014 pretende la descongestión carcelaria, y se dice a voz populi por parte del gobierno que más o menos entre 7.000 y 9.000 personas detenidas o condenadas iban a salir en libertad. Hicieron fiesta con eso, pero pues, aquí como siempre pasa, ensillamos antes de tener la bestia. Desafortunadamente no ha sido así. En estos momentos vamos a mirar pues aspectos importantes. Miremos lo de la condena de ejecución condicional. La condena de ejecución condicional es un beneficio, un subrogado que se le concede a las personas para que en lugar de pagar su pena en un lugar intramural, pues se le suspenda la ejecución de esa pena y quede con presentaciones personales, pero eso debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, alguien que salga condenada a 48 meses, ahora subió de 36 a 48 meses, por lo menos aumentó la pena para esos delitos. Entonces, quien salga condenado a 48 meses, objetivamente tendría derecho a la condena de ejecución condicional, pero tiene que cumplir con unos requisitos, que no tenga antecedentes penales por delitos dolosos dentro de los 5 años anteriores, y fuera de eso que no estén en el inciso final del artículo 68A, que también se reformó con esta ley 1709, que fue la que reformó precisamente algunos artículos de la ley del Código Penitenciario. Y entonces si una persona condenada a 48 meses puede hacer que objetivamente tenga derecho, pero si tiene antecedentes penales dentro de los 5 años anteriores por delitos dolosos, se le niega, con una excepción que esa tiene que avalarla el juez, que es cuando mirando sus antecedentes personales, sociales y familiares, y que le haga suponer al juez que no necesita la ejecución de la pena, a pesar de tener un delito, una condena por delito doloso. Pero si está en la prohibición del catálogo que trae el artículo 68A, no lo permite. Delitos contra la administración pública, que son delitos que cometen servidores públicos, como peculado, cohecho, concusión, delito de violencia intrafamiliar, el hurto calificado, la extorsión,
delito de lesiones personales con deformidades por elementos corrosivos, delito de lesiones personales con pérdida del órgano o perturbación funcional, delitos, por ejemplo, de lavado de activos, delito de tráfico de estupefacientes. Entonces, el de falsificación de moneda. También eso prohíbe concederle la condena de ejecución condicional. De manera pues que puede ser que una persona que haya sido condenada a no más de 48 meses, que sea un delito menor, pueda entonces que se le conceda la condena de ejecución condicional. Podría ser el hurto simple, podría ser, por ejemplo, lesiones personales sin perturbación, podría ser hasta la inasistencia alimentaria. Son delitos que permiten, pues obviamente, que le concedan la condena de ejecución condicional y entonces que no paguen en un establecimiento carcelario. Ahora, la libertad condicional, que es otro subrogado, es otro beneficio que otorga la ley, para las personas que hayan sido condenadas tienen que haber cumplido las 3/5 partes, dice la norma ahora. Eso los beneficia, porque antes era las 2/3 partes, ahora son las 3/5 partes. Por ejemplo, alguien que haya sido condenado a 60 meses tiene derecho a su libertad condicional si ha cumplido las 3/5 partes, que eso equivale a 36 meses más o menos. Y evalúa el juez de ejecución de penas que esté cumpliendo con su rehabilitación, con su resocialización al interior del penal, ya sea con estudio o con trabajo. Entonces, eso permite pues que una persona y que tenga arraigo familiar y social. Entonces, incluso también tiene que indemnizar a las víctimas, salvo de que la persona tenga insolvencia económica, y eso hay que entrarse a demostrar. Es decir, allí entonces hay una situación que permite la libertad condicional para estas personas que están al interior de las cárceles, y que eso es lo que se quiere, que salgan un gran número de personas que estén por delitos menores, que ya por lo menos o hayan cumplido con su pena completa, o que estén ya para cumplirla, porque ya no son las 2/3 sino las 3/5 partes, y eso los favorece porque acorta más el tiempo. Igual entonces en la situación que pasa en la reforma contempla lo de la prisión domiciliaria, que es un sustituto de la pena intramural que se cumpla en el lugar de residencia o donde el juez le asigne. En esos casos también tiene unos requisitos: que el delito por el cual se condene, el delito que es señalado en la ley, no pase de 8 años, sino de 8 o menos. También que esa persona no esté dentro de la prohibición del catálogo que señala el inciso final del artículo 68A que les hablaba ahorita, que también fue reformado, y también que esa persona, para poder obtener derechos a prisión domiciliaria, tiene que pagar una caución prendaria comprometiéndose a resarcir los daños o la indemnización a las víctimas. Eso también existe una salvedad, que si la persona tiene insolvencia económica, pues también tendría que demostrarla, y podría obtenerse entonces ese beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces la prisión domiciliaria sí se da, sí se puede otorgar, y sería en este caso los jueces de ejecución de penas ahora, en esta reforma, puede concedérsele el trabajo o el estudio a esa persona que está en prisión domiciliaria para que empiece a redimir la pena. Antes era un problema, antes de la ley 1709, porque se le enviaba al juez de penas y él se la enviaba al director de la cárcel. El director de la cárcel decía que no era su competencia. Ahora sí la norma es muy clara y dice: el juez de ejecución de penas puede conceder ese permiso para trabajo y estudio, pero con el brazalete electrónico, vigilancia electrónica, y esa sí tiene que pagarla la persona, sufragarlo de su bolsillo, para que pueda obtener entonces esas salidas con vigilancia electrónica, salvo está de que la persona sea insolvente económicamente. Entonces el Estado tendría que entrar a sufragar ese asunto. De manera pues que allí, dentro de la reforma, sí es verdad que tiende a minorar el problema carcelario, por lo menos para los delitos menores. Eso sí es viable. Personas que en estos momentos estén condenadas, que se les revisa su carpeta, que permita al juez establecer que no necesita
que fundadamente la persona no necesita más tratamiento penitenciario y que cumpla con esos requisitos, por ejemplo, de las 3/5 partes, que pague la indemnización a las víctimas, el asunto de las multas. Ahora, si antes era un problema, ahora la norma dice que él puede redimirse con trabajo. Entonces hay que establecer a ver de qué manera las entidades particulares se vinculan con estos establecimientos carcelarios para que permitan que estas personas al interior puedan trabajar y puedan entrar en el programa entonces, de redención de pena por trabajo, para que cumpliendo esos requisitos entonces puedan obtener otra vez la libertad, para que regresen al seno de la sociedad, demostrando que esa persona realmente se ha rehabilitado, se ha resocializado. Para nadie es desconocido, todo el mundo sabe que las cárceles pues existen problemas en su interior. Tal vez uno piensa de que aquí entra el hombre pero no el delito, es lo que se dice, pero al interior de las cárceles son muchas las situaciones por las cuales tiene que afrontar una persona que entra, que pasa primero a alta seguridad, después a mínima seguridad y por último entra a mínima seguridad, que es cuando tiene los mayores beneficios, como por ejemplo los permisos de las 72 horas por parte del director del establecimiento, etcétera, etcétera. Es decir, eso gradualmente se va dando para que la persona pueda otra vez pues, reintegrarse al núcleo de la sociedad. La reforma es muy importante, la ley 1709 del 2014, porque allí entra a establecerse automáticamente aspectos de la dignidad humana frente a estas personas, porque tiene que tenerse en cuenta, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, la condición de raza, de edad, de religión, condición de discapacidad, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene en cuenta ahora para que al interior de estos centros de establecimientos carcelarios y penitenciarios permitan que las personas se asignen en pabellones especiales de acuerdo a esas condiciones, para enfermos mentales, para discapacitados, personas que entran que son primíparos, que entran por primera vez a una cárcel, separar a las mujeres que están condenadas. Este establecimiento, por lo menos, quizás uno de los más completos a nivel nacional, de alta seguridad, es un establecimiento que permite precisamente que se cumplan con esas funciones por parte del INPEC. Ahora en la nueva ley se permite incluso creación de cárceles para personas que están apenas en detención preventiva, ciudadelas judiciales donde esté el juez, esté el fiscal, estén los mismos reclusos en detención preventiva para que puedan agilizarse. Después está el establecimiento carcelario y penitenciario, que ya debe cumplir con esas funciones como tal, para que la persona condenada pues pueda entrar a cumplir con los fines y los cometidos de la pena y pueda después entonces resocializarse y rehabilitarse al seno de la sociedad. Establecimientos especiales como por ejemplo para las Fuerzas Armadas, para fuerzas militares. En Cali está la cárcel de Villahermosa, que tiene el patio 7, que es precisamente para servidores públicos. Está también en Cali el centro de reclusión del Piloto, que es para la policía en el barrio del Piloto, pero esos ya son para personas que están que cometen delitos en su fuero penal militar, diferente pues a los que no están con el fuero penal militar, porque para ellos pues tendrían que confinarse en un pabellón especial en el centro carcelario como tal. Centros transitorios también, se habla de centros transitorios, se dice por ejemplo que una persona no puede estar en la URI sino hasta las 36 horas cuando apenas se va a judicial, y con unas condiciones óptimas que le permitan a esa persona en su dignidad humana respetársele como tal. Ahí es que el asunto es el de la dignidad humana, que si bien es cierto las personas entran en un centro carcelario, no pierden sus derechos, pierden ciertos derechos de locomoción, etcétera, etcétera, pero su salud, su recreación, tiene a la dignidad humana, que se le trate como tal, dentro de esas condiciones especiales que deben existirse para que esa persona se sienta bien al interior de un establecimiento carcelario, que no sientan que se ha perdido precisamente esa dignidad humana, porque es un ser humano el que está en estas cárceles y es el cual está confinado en este muro, allí en ese edificio que está separado, donde ustedes pueden ver precisamente las condiciones. Para cualquiera eso es algo que impacta,
De manera que entonces la invitación que se hace es para que reflexionemos sobre este tópico del problema del hacinamiento carcelario que nos está, que es una bomba de tiempo, que ya reventó esto, que ya estalló, que hay que mirar a ver cuáles son las razones de política criminal del Estado, no mirarse solamente siempre al delincuente, sino hacer el estudio del fenómeno social del delito. Para eso, en estos establecimientos ahora se habla de un consejo interdisciplinario, antropólogos, sociólogos, abogados, criminólogos, son personas que deben de integrar un comité especial para que al interior de la cárcel pueda entonces permitir esos estudios, lo mismo que comprometer al mismo gobierno, con las alcaldías, con las gobernaciones, con todo el mundo, para que miremos realmente esta problemática. 30 años que hemos tenido este mismo problema y que todavía no sabemos realmente enfocar el asunto por razones de política criminal. Entonces el estudio es a eso, como criminólogo hago esa invitación a que reflexionemos sobre esta problemática. No solamente es confinar a una persona y mirar a ver si después lo sacamos, el temor es eso, ¿qué vamos a hacer con toda esa población carcelaria que sale y entonces ahora entonces todo el mundo esconderse? No, tenemos que tener en cuenta que es un ser humano, que hay que resocializarlo, desde la misma núcleo familiar, de la misma sociedad. Mire el problema que existe con los infantes y adolescentes. Eso también es una bomba de tiempo. En Cali ha sido un problema que se sobredimensionó. El centro de reclusión del Valle de Lili, ahora lo que era el Buen Pastor, y algunos centros transitorios que existen, para nadie es desconocido el hacinamiento que hubo hasta no hace poco y la problemática que hubo al interior con estos infantes y adolescentes. Hay que mirar eso. Precisamente desde un punto de vista criminológico hago esta invitación para que en las universidades hagamos un acto de presencia, de que se hagan conferencias, que se estudie. Ya las universidades, no como en mi otrora Universidad Santiago de Cali, donde supuestamente salíamos abogados y todos con un enfoque del derecho penal, teníamos docentes con esa capacidad. ¿Dónde se quedó todo eso? ¿Dónde están las universidades? Ya hay como 5 facultades de derecho aquí, pero no se preocupan y realmente no miramos que al interior de las universidades donde se debe desarrollar la investigación, y ahí es donde debe estudiar ese fenómeno y también intervenir y participar con el mismo gobierno haciendo propuestas de solución de conflictos. Nos hemos olvidado de eso, lastimosamente. No, solamente criticamos y vemos que todo el mundo opina, pero realmente no tomamos una resolución frente a ese conflicto que se está presentando. Yo los invito, de todas maneras, para que miren ustedes un documental, una entrevista que tengo con Telepacífico en el link de YouTube, se llama La Ley de los Héroes, capítulo 8. Allí hay un asunto de una entrevista con un señor que era proveedor de verduras de la galería y que estuvo por un hurto calificado y agravado 8 meses detenido y después en juicio salió absuelto después de probarse que realmente no tenía nada que ver con eso. Mira hasta dónde entonces el tipo de investigaciones que existen y personas que se ven confinadas en un centro carcelario para que después tenga que decírsele perdóneme, cometimos un error con ustedes, y entonces el Estado tenga que pagar jugosas demandas millonarias pagando pues daños y perjuicios a estas personas que han sido de pronto injustamente detenidos. Esa es realidad también. Es cierto que hay personas que terminan en un centro carcelario sin tener ninguna participación en un delito. Entonces los invito a que miren ese documental. Cualquier inquietud yo la puedo recibir al celular 321-722-1617. No se les olvide, les habló Miguel José Escobar Jiménez, criminólogo de la Universidad de Santiago. Cualquier inquietud, hágamela saber y con mucho gusto puedo atender. Muchas gracias.